Muy buenas noches. Vamos a iniciar el desarrollo de este curso de formulación y evaluación de planes de negocio en el marco del Procompite. Este es un tema importante porque vamos a ver los lineamientos a través de los cuales se generan estas propuestas de apoyo al desarrollo productivo que es promovido como parte de un conjunto estratégico de acciones que lleva adelante el Estado a través del Midagri y de Produce. El temario que se ha considerado contempla dos puntos. El primero, los aspectos clave del Procompite, y luego vamos a ver cuál es el proceso, ¿no?, de elaboración de un plan de negocios. Eh, a lo largo de la presentación, si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda, la pueden hacer a través del chat. Yo voy a estar atento para poderlo absolver. No voy a repetir lo que está planteado en las diapositivas porque ustedes van a tener acceso a estas a través de Coincid, entonces ahí las van a poder ver. Lo que sí voy a hacer es darles algunos alcances adicionales y algunas pautas clave también. Para empezar, todos sabemos que Procompite es una estrategia promovida y desarrollada por el Estado a través de los gobiernos subnacionales, que son los entes encargados de ejecutarlo. Y un aspecto importante que deben de tener en cuenta es que el monto de financiamiento del Procompite proviene de Invierte P. Es un porcentaje, lo vamos a ver más adelante, del máximo del 10% del presupuesto que tiene asignado un gobierno subnacional para el desarrollo de inversión pública. De este porcentaje, una parte se orienta al financiamiento de los planes de negocio y una parte minoritaria se orienta hacia la ejecución de toda la propuesta. Un aspecto relevante que ustedes deben de tener siempre claro es que Procompite lo que busca es desarrollar o promover que se generen, que se planteen, que se elaboren estas propuestas productivas, es decir, los planes de negocio. Se entiende que en un determinado momento un plan de negocios va a ser financiado, va a ser atendido. La finalidad de esta estrategia es mejorar la competitividad y también hacerla sostenible, ¿no?, en torno a un enfoque de cadenas productivas, empleando e implementando mejoras tecnológicas. Una mejora o innovación tecnológica es una modificación a un proceso, a un conjunto de procesos. Puede ser a todo el proceso, como también puede ser a algunos aspectos o algunos subprocesos nada más. En el caso específico de Procompite, es importante tener en cuenta que es preferible orientar la propuesta a la modificación, la innovación de algunos procesos. Es por eso que se hace un análisis de la cadena, ¿no? Primero se analiza en función a qué eslabón le corresponde al interesado, en este caso a la organización, y luego, una vez que se determina cuál es su eslabón, se establece cuáles son los procesos vinculados a la actividad productiva de esa organización en ese eslabón. Y de esos procesos, de todos los procesos que se lleva adelante, se seleccionan aquellos que son limitantes, ¿ya? La estrategia básicamente lo que busca es priorizar aquellos cuellos de botella y atenderlos, porque de lo contrario implicaría pues una mejora mucho más compleja, ¿no?, de todo el proceso, que va a requerir algo más de presupuesto y, por qué no, también algo más de tiempo. Y eso ya dificulta, ¿no?, o genera cierta variación a cómo se concibe la propuesta. Ahora, la estrategia perdón, antes que me olvide, eh, un aspecto importante de esta competitividad se centra en que eh, tiene o se va a considerar el punto de las utilidades, es decir, cuál es el porcentaje o el monto de utilidad
que genera esa cadena productiva, esa actividad productiva, y van a comparar estas utilidades entre una y otra cadena productiva. Hay otros aspectos de la competitividad que se podrían tomar en cuenta, pero hace muy difícil que se puedan contrastar, ¿no? No se podría contrastar o a través de qué criterio de competitividad se podría contrastar una cadena de cuero, por ejemplo, con una cadena de curtiembre, con una cadena de truchas, con una cadena de miel, con una cadena de alcachofa, por ejemplo, ¿no? Obviamente no puede ser a través del rendimiento ni la productividad, ¿no? Se tiene que escoger un criterio común y en este caso es la utilidad. La estrategia que implementa Procompite es la asignación o la entrega de recursos no reembolsables a favor de la organización que se ve beneficiada con la propuesta. ¿Qué quiere decir no reembolsable? Quiere decir que no hay obligación en retornarla. No va a verse la organización en una situación hipotética en la cual tenga que retornar, ¿no?, de forma directa, indirecta, etcétera, los activos o los bienes con los que se le ha apoyado. Eso le da una característica a la propuesta, ¿no?, de un proyecto con matiz de proyecto social. Entonces hay que tener en cuenta ello. Ahora, lo que se prioriza en estos recursos no reembolsables que se le va a asignar a la organización son los bienes tangibles, es decir, infraestructura, maquinaria, equipo, en algunos casos vehículos, podrían ser también algunos insumos, materiales. ¿Ya? Se recomienda que en torno a estos elementos, a estos recursos, se oriente aproximadamente entre el 60-70% del presupuesto. Se asume esto porque se parte de la idea que la organización tiene cierta capacidad productiva, ¿no? Tiene cierto nivel de competitividad, es decir, tienen un margen de utilidad que puede ser mínimo, pero que les permite cubrir sus costos de producción. Sin embargo, no les permite acceder a nuevos a recursos estratégicos, principalmente de bienes, ¿no? Infraestructura, etc. Y ahí es donde Procompite entra para poder generar ese apalancamiento de recursos. Por eso es que se priorizan los bienes sobre los servicios. Eh, Ya saben todos, ¿no?, que el instrumento a través del cual se puede implementar este apoyo va a ser el plan de negocios. Hay un formato vigente ya desde 2021 eh, que se tiene que emplear para la elaboración de la propuesta. Es un formato tanto en perdón, en Word como en Excel. Eh, es necesario recordar que el enfoque a través del cual se va a realizar el análisis que va a permitir plantear la propuesta, es decir, el plan de negocios, va a ser el enfoque de cadenas productivas. Pues como vamos a ver en breve, ahí tenemos que analizar primero, ¿no?, cuál es la cadena, cuáles son sus características, después qué eslabón de la cadena le corresponde, en este caso a los beneficiarios, luego cuáles son los procesos que los beneficiarios, los interesados, desarrollan en este marco de la cadena y finalmente cuáles de esos procesos van a ser atendidos con la propuesta, ¿no? Y vamos a ver también ahí que hay una correlación altísima entre cada uno de estos elementos, es decir, del análisis de la cadena se va a desprender
cuál es el eslabón que le corresponde a los beneficiarios. De eso se va a desprender cuál es la situación actual. De esa situación actual se va a desprender nuevamente la situación problemática. Y de la situación problemática se va a desprender la solución, la propuesta de solución. Entonces, más o menos hay una escalada, ¿no? ¿Ya? No se puede hacer aparecer de un momento a otro algo que no se ha ido visibilizando poco a poco desde la identificación, desde la descripción de la cadena. Eso lo vamos a ver en breve. Este es el esquema para determinar el presupuesto, este referencial para que ustedes tengan conocimiento, ¿no?, genérico sobre cómo es que se determina el costo, el presupuesto para el Procompite. Como ya les mencionaba, y seguramente ustedes tienen cierto conocimiento, los recursos con los que se implementa la estrategia provienen de los montos de inversión pública que se le asigna cada año a cada entidad subsector, subnacional, es decir, a cada gobierno regional o local. De este total de presupuesto para inversión pública, la norma indica que el gobierno subnacional puede emplear hasta un 10% para la estrategia. En otras palabras, si tienen asignado para presupuesto para inversión pública 10 millones, el tope que podrían implementar para el Procompite es de 1 millón, ¿no?, que es el 10%. Ahora, de este monto tope que se puede implementar para el Procompite, el 90% va a ser para la ejecución de los planes de negocio y 10% va a quedar para la implementación de la propuesta. Siguiendo el ejemplo anterior, ¿no?, quedaría 1 millón para el Procompite. De eso, el 90%, 900.000, sería para los planes de negocio y quedaría un máximo de 100.000 para la implementación del Procompite. ¿Qué quiere decir la implementación? La elaboración del estudio de priorización de cadenas y zonas de intervención, la contratación de especialistas, si es que fuese necesario, si la entidad no cuenta con especialistas para la evaluación de los planes de negocio, para la elaboración de las bases, etcétera, y también para la supervisión y la ejecución de los planes de negocio. Recuerden ustedes que la entidad es la que va a tomar los servicios de los responsables de la ejecución y de la supervisión del plan de negocios. O sea, ahí esos gastos se cubren con el 10% del presupuesto que se ha definido para el Procompite. Actualmente, desde la modificatoria del 2021, en la cual se generan tres categorías para la presentación o la elaboración de las propuestas, se tienen ciertas características en cada una de ellas. En la primera, en la categoría A, que sería la categoría más básica, por decirlo, eh, se trabaja con organizaciones, con personas naturales organizadas inicialmente, pero ya al momento de la presentación de la propuesta, estas tienen que estar formalizadas, ¿eh? Es decir, ya tienen que haberse constituido en una organización y tienen que estar registradas ante SUNAT y ante SUNAR. También se indica que deben de ser mínimamente 10 socios y máximo unos 25 socios, ¿ya? 10 socios porque por socio se puede asignar hasta 4 ITs y eso pues da una cantidad de ITs que se puede atender, ¿no? Y máximo 25 socios porque está asociado al tope también. En esta primera categoría, el monto de inversión debe estar en el rango de 100.000 a 200.000 soles. Ese es el monto total del plan de negocios. Y de eso, máximo el 80% va a ser asumido por el Procompite. Y el 20% restante va a ser asumido por la organización. La organización puede, o mejor dicho, la organización va a cubrir este 20%
¿no? De la siguiente forma: 5% en efectivo obligatorio es el mínimo, puede ser más, puede ser 6, 7, 8. Incluso en algunos casos depende de cómo se ha planteado la propuesta y cuáles son los rubros de gasto. Y se llega pues a un 8, 9, 10% en efectivo y el 15% restante en bienes valorizables, ¿no? O en recursos valorizables, donde puede estar mano de obra, pueden estar algunos semovientes, si es que la entidad lo consiente, si no, les indicará que no se permite semovientes, etc. La categoría B, que vendría a ser la segunda categoría, está orientada a personas jurídicas, es decir, organizaciones ya registradas ante SUNAT y también ante SUNAT. Acá la persona jurídica debe de tener un mínimo de 2 socios y no indica un máximo de socios, ¿no? Pudiendo ser estos 2, 15, 10, 20, o la cantidad que considere. Eh, y tienen que tener ya vida orgánica mínima de un año. En este caso, el monto tope del plan de negocios es de medio millón y el monto base vendría a ser el equivalente a 114.000 y un poco más. De eso, el 70% lo cubre el Procompite y el 30% restante lo cubre la organización. De este 30%, 10% debe ser en efectivo y 20% en valorizables. ¿Ya? Esos montos son los montos tope, es decir, mínimo debe ser el 20%, o perdón, el 10% en efectivo, mínimo, pudiendo ser más, ¿no? Y máximo en valorizable, el 20%, pudiendo ser menos. Y por último tenemos la categoría C, que es para personas jurídicas que tengan un mínimo de 20 socios, que en su último año, ¿no? En el último año, hayan tenido ventas que varían entre las 5 y las 1000 UITs, y eso lo van a demostrar a través de su declaración de impuesto a la renta. En este caso, el presupuesto puede ser desde 200.000 hasta 2 millones. El 50% lo va a cubrir el Procompite y el otro 50% la organización. Este 50% de la organización se distribuye en 30% en valorizable y 20% en efectivo. Nuevamente son los montos top. ¿Ya? Ahora, sobre el particular, el lineamiento no indica, no prohíbe que los socios puedan ser familiares, ¿ya? Tampoco prohíbe que puedan ser todos varones o todas mujeres o mixto. Tampoco prohíbe que puedan estar o ser parte de la organización profesionales. Entonces, todos ellos pueden participar en esto, ¿no? Lo único que sí les pide es que los que van a participar en la propuesta, que debe ser mínimo el 70% del total de socios, no estén reportados ante la SBS. Que los integrantes del consejo directivo no estén como deudores coactivos por parte de la SUNAT ni tampoco en la SBS. Si hubiese el caso donde un socio o un directivo incumple estos aspectos, lo recomendable es hacer el cambio, ¿no? Cambiar de directivo, cambiar de socio, podría tomar el socio, otro socio, esa, ese puesto y participar. Acá hay unos términos, ya saben, cofinanciamiento es el término que se emplea para el aporte de Procompite y el término de contrapartida es el que se emplea para el aporte de de la organización, ¿ya? Así está dispuesto. En líneas generales, el Estado le ha dado estas denominaciones particulares
a cada uno de los casos. Bien, seguimos entonces. Estas son las fases del Procompite, ¿no? Tenemos la primera fase de autorización que debería durar unos 2 meses, algo menos si es posible. En esa fase lo que se hace es que la entidad elabora la propuesta, ¿ya? Y va a conducir la presentación del estudio de priorización de cadenas, lo presenta ante Invierte P, ¿no? Previamente toman como acuerdo dentro de la sesión de consejo el implementar la estrategia, luego con el estudio presentan ante Invierte P la solicitud para disponer del 10% del presupuesto de inversión pública y proceden a la implementación. La implementación es la fase en la cual se va a conducir, perdón, la convocatoria, ¿no? Primero se elaboran las bases del concurso, se inicia la convocatoria, la revisión de las propuestas por parte de un comité técnico, la evaluación de las mismas y la declaratoria de ganadores o la declaratoria de aquellos que van a ser atendidos con la propuesta. Debería durar aproximadamente 5 meses, eventualmente se puede extender algo, pero no en demasía. Y luego tenemos la ejecución, que ya es el proceso en el cual se firman los convenios y se ejecuta el plan de negocios. El convenio, por si acaso, lo suscribe el gobierno subnacional con el representante legal de la organización, debidamente acreditado. Si bien es cierto, la norma indica que el plazo de ejecución puede ser hasta de 2 años, pero últimamente se ha venido priorizando no plazos menores, 5 meses, 4 meses, más o menos así. Esto debido a que como es presupuesto de Procompite, de Invierte P, Procompite lo que busca es rendir cuentas en el transcurso del año. Entonces, para noviembre debería de haberse ejecutado ya todo el presupuesto, cosa que en diciembre están cerrando año y están enviando el informe respectivo ante los distintos sistemas de gestión. Acá hay algunos criterios, ¿no? Ustedes siempre orienten la propuesta hacia la cadena que se ha priorizado y también en las zonas donde se ha priorizado. Importante, ¿no? Y también tengan en cuenta el producto o los productos que se han priorizado. En cada estudio de priorización de cadenas se indica qué productos de cada cadena se ha priorizado. No, no son todos los productos, ni tampoco son todas las cadenas. Entonces, mientras nosotros nos orientemos al producto y la cadena que se ha priorizado, vamos a ir teniendo mejores expectativas de atención. Luego, siempre consideren tres naturalezas en la propuesta: creación, ampliación y mejoramiento, ¿no? Son las tres. ¿Cuál de estas tiene más ventaja, digamos, el mejoramiento o la ampliación? ¿No? Una de las dos nada más, no pueden ser las dos. La creación no, porque la creación indica, ¿no?, que se está generando todo un nuevo proceso, o se está implementando todo un esquema de producción, y eso es relativamente incierto. En cambio, si es mejora o ampliación, se da a entender pues que ya hay una experiencia, que hay algo que está funcionando mal que bien, se va a mejorar y va a empezar a funcionar mucho mejor, por lo tanto hay menos riesgo de fallo. Otro aspecto importante: siempre tienen que incorporar innovación y tecnología. Esto se va a visibilizar a través del planteamiento de la inversión. La inversión tiene que responder a aquellos cuellos de botella que han identificado
y que sí o sí se van a resolver única y exclusivamente con la asignación de estos recursos. Es decir, la mejor forma de superar el impasse es a través de la asignación de recursos por el Procompite, la compra, ¿no? Y la disposición de esos elementos. Otro, que sea competitivo. ¿Qué quiere decir que sea competitivo? Que hayan utilidades, preferentemente que las utilidades sean mayores a las que existían a la fecha, antes de la propuesta. ¿Ya? Otro aspecto importante, fundamental, es que existe un mercado concreto, un comprador, un articulador. ¿Por qué? Porque este articulador te va a indicar cuál va a ser el precio al que te va a adquirir el producto. Y en función a ese precio, tú vas a calcular tus ingresos. En torno a estos ingresos, tú vas a determinar el flujo de caja y vas a obtener los indicadores de rentabilidad, el BAN, el TIR, el beneficio-costo, el punto de equilibrio, que te permite a ti garantizar o asegurar que el plan de negocios va a ser rentable, que es importante, que se debe apoyar, que has obtenido los indicadores económicos que estás considerando. Pero esos indicadores económicos solamente existen porque hay un precio determinado. Si no hubiese un precio determinado, esos indicadores económicos no existen. Son supuestos nada más. Entonces es importante que ustedes determinen un mercado concreto. Luego, otro aspecto importante es que se generen empleos, ¿ya? Un empleo es un trabajo que está activo o que requiere un personal a lo largo de los 365 días del año. En otras palabras, que genere la necesidad de un jornal diario a lo largo de todo el año. Ese jornal diario, por 365 días, se convierte en un puesto de trabajo. Luego, que no sea necesariamente un duplicado exacto, podría tener ciertos aspectos comunes con otra propuesta, pero no tiene que ser un calco preciso. Y por último, que sea viable en el aspecto técnico, es decir, lo que tú estás planteando, que vas a adquirir, que vas a comprar, efectivamente esté disponible en el mercado y a los precios que estás indicando. La otra viabilidad es la viabilidad financiera, es decir, que todos los supuestos que estás considerando para el cálculo de las utilidades, de los costos, efectivamente se dé. Hay otro supuesto, otra viabilidad que es la productiva, es decir, la zona donde se va a implementar la producción sea una zona que reúne las condiciones idóneas. Y por último, la viabilidad ambiental, ¿no? Que no generan demasiado disturbamiento en el entorno o en su defecto, ¿no? Que esos disturbamientos en el entorno puedan ser contenidos manejados a través de las medidas de mitigación. Hay un aspecto importante, la viabilidad temporal. Esto quiere decir que lo que ustedes están planteando se puede ejecutar en el plazo que indican, que no se requiera un plazo mayor o que el plazo sea insuficiente. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver cómo se elabora un plan de negocios. Este es el esquema de la estructura que tiene el plan de negocios actualmente. En total tiene unos 9 capítulos más una sección de anexos. Hay un orden lógico que se sigue en esta distribución de capítulos. El primer capítulo, donde se dan a conocer los aspectos generales, ¿no? Nos permite a nosotros dar a conocer la designación, la denominación y algunos datos de la organización. Y también del plan de negocios, en qué va a consistir, ¿no? El nombre al menos, el monto, etc.
Luego viene el capítulo 2, donde se hace un análisis del negocio. Acá es donde se empieza a analizar todo. Se empieza analizando la cadena. Luego se caracteriza el negocio, es decir, cuáles son los aspectos más determinantes del negocio, es decir, de lo que produce la organización. Luego se hace un análisis de los eslabones y de los procesos, ¿no? Para priorizar cuál va a ser el conjunto de acciones que se van a implementar. De ahí se establecen los objetivos, donde se van a indicar cuáles van a ser las metas, los indicadores, y también donde se va a ir precisando ya cuáles son los aspectos del estudio de mercado. Luego viene el plan de operaciones. En este punto ya se tiene una idea muy clara de qué es lo que se va a producir con el plan de negocios, cuáles van a ser sus características, las cantidades que se va a generar del producto. Por lo tanto, ya estamos en capacidad de poder indicar qué recursos, qué bienes se necesitan, maquinaria, equipo y de qué capacidad, etcétera. Ahí es donde se va a establecer los Ya requerimientos de vuelvo. inversión. Una vez que se han establecido los requerimientos de inversión, decir, de aquellos elementos que se va a adquirir con el plan de negocios, se establece los costos de inversión. A cada uno se le va dando un monto de dinero. Para eso se llevan adelante las famosas cotizaciones. Se va a determinar los costos de producción y finalmente se va a conducir la corrida para la determinación de la rentabilidad a través de dos esquemas. Uno, el estado de ganancias y pérdidas y otro a través del flujo de caja. Derivado de este último, vamos a obtener los indicadores de rentabilidad, ¿no? El BAN, el TIR, también el punto de equilibrio. Vamos a generar nosotros nuestro cronograma físico financiero y finalmente vamos a dar a conocer el análisis de sostenibilidad y de impacto. Ahí vamos a considerar también los indicadores y finalmente, ¿no?, los anexos que van a dar sustento, van a dar solidez a toda la propuesta. La primera parte o el primer aspecto importante va a ser el resumen ejecutivo. Todos ya sabemos qué es un resumen ejecutivo. Es una exposición bastante concisa de los aspectos más resaltantes, en este caso el plan de negocios, donde tenemos que indicar nosotros, ¿no?, cuál es el nombre de la organización, qué cadena productiva y qué producto de la cadena se va a trabajar con el plan de negocios, cuáles son los aspectos más relevantes de la cadena, qué eslabón le corresponde a los beneficiarios y cuáles son los aspectos más importantes de la demanda y la oferta, es decir, qué cantidad de bienes se demanda del producto y qué cantidad de bienes se produce para el mercado. Luego también se va a indicar los costos de inversión. Se puede resaltar las inversiones más importantes. Se va a dar a conocer la estructura de inversión, es decir, cuánto por ciento le corresponde a Procompite, cuánto a la organización, y luego los resultados del análisis de inversión, los indicadores económicos y financieros, por último, las conclusiones y recomendaciones. Sabemos que este resumen ejecutivo se elabora cuando se ha concluido con el documento, ¿no?, porque es un extracto condensado del mismo. En el capítulo 1 nos van a pedir que indiquemos cuál es el nombre del plan de negocio, su institucionalidad. Hay que recordar que si es el nombre, tenemos que tener en cuenta tres naturalezas, ¿no? Creación, ampliación o mejoramiento. En la denominación deben de considerar lo siguiente. Primero, la naturaleza, creación, ampliación o mejoramiento. Luego, el producto o el bien que se va a intervenir, en este ejemplo, es hilos artesanales, ¿no?, de fibra de alpaca. Luego viene el nombre de la organización, que puede ser una empresa, una
comunidad campesina, una comunidad nativa, etcétera. Y de ahí viene la localización, ¿no? En qué comunidad, localidad, anexo, distrito, provincia y región. Luego van a indicar también la categoría, si es la categoría A, B o C. Por lo general se están convocando para las categorías A y B. En el ítem de localización del área de influencia, no se olviden, van a considerar ustedes, ¿no? El departamento, la provincia, el distrito de la localidad donde se va a implementar el plan de negocios, su código de ubicación geográfica y datos sobre la longitud, latitud y altitud del mismo. Este es el área de influencia, es decir, las zonas, las comunidades, localidades que se van a ver impactadas por la propuesta, tanto impacto directo como indirecto. El otro cuadro es la localización principal del plan de negocios. Esto quiere decir información sobre el lugar donde va a estar o donde van a estar los componentes más relevantes. Por ejemplo, si fuese un plan de negocios para el mejoramiento de la transformación o el de empacado al vacío de cuy, ¿no? El elemento principal sería la planta de empacado al vacío. Y en localización principal, ustedes tendrían que consignar información de la ubicación donde se va a emplazar esa planta. ¿Eh? Si fuese una propuesta de cultivos, será pues la zona donde se concentren la mayor cantidad de áreas de producción. Luego está los cuadros relacionados a la institucionalidad. Acá en el cuadro 1.1 van a considerar el clasificador funcional. Se remiten a Invierte P, ¿no? Ahí está el anexo 2, donde está el clasificador funcional, y de ahí trasladan la información. En el cuadro 1.2 van a considerar los datos de la persona que está firmando el plan de negocios. Puede ser que lo hayan mandado formular, elaborar con un especialista, ¿no? Pero el especialista está algo distante o se enfermó, qué sé yo, y no va a estar, no los va a poder acompañar en la presentación y pueden hacerlo firmar con otra persona, pero que tenga idea, conocimiento del plan de negocio. En 1.1.3 van a colocar la información sobre la unidad ejecutora. La unidad ejecutora es la gerencia de desarrollo económico del gobierno regional o del gobierno local. Es la entidad que está encargada. Así se ha dispuesto en la normatividad, ¿no? De ahí ponen el sector, el pliego y el nombre del funcionario responsable, es decir, del gerente y sus otros datos. En 1.2.4 van a colocar información sobre el órgano responsable de la operación y la sostenibilidad. El órgano responsable es decir, quién va a estar a cargo de que el plan de negocio siga operando a lo largo de los 5 años, va a ser la misma organización. Entonces acá colocan información de la organización, ¿no? Su nombre, RUC, partida registral, el domicilio legal de la organización, luego los datos de su representante legal. Y por último, ¿no? Cómo está conformada el consejo directivo de la organización, presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, vicesecretario, lo que fuese que la organización considera. Después viene la relación de beneficiarios del plan de negocios. No se olviden que tiene que ser mínimamente el 70%, ¿ya? Es decir, si son 100 socios, mínimo 70 de los socios tendrían que participar en el plan de negocios. Si son 80, 26 y así sucesivamente. Se va a verificar, ¿no? El gobierno subnacional va a verificar que efectivamente estas personas hay una cantidad mínima
que están participando en el plan de negocios. De ahí viene el capítulo 2, donde empezamos el análisis del negocio. Como ya les manifestaba, en 2.1.1 van a caracterizar el negocio, es decir, cuál es la cadena y el producto. Acá describen los aspectos relevantes del producto y de la cadena. En neutro, acá no aparece nada de limitado, deficiente, insuficiente, nada. Recuerden que todo diagnóstico, ¿no? Es en neutro. El diagnóstico es en neutro. Cuando se analice el diagnóstico, ahí recién tú puedes expresar en negativo, en positivo, ¿no? Limitado, insuficiente, apropiado, excesivo, lo que quieras. Pero en el diagnóstico todo es en neutro. Acá tienen que empezar ya ustedes a ir estableciendo aspectos que luego van a derivarse en la problemática y en la solución. Por ejemplo, la organización está interesada en la adquisición de un tractor. Entonces, en este punto, ustedes tienen que ir describiendo que el proceso de producción es manual, ¿no? Y que hay un rendimiento, digamos, de 5 unidades por área productiva. ¿Ya? Luego, más adelante, dirán pues que esas 5 unidades por área productiva está por debajo del promedio nacional, es el 50% del promedio nacional, 20% del promedio nacional, lo que fuese. Ahí ya están estableciendo ustedes que la mecanización es un cuello de botella. Eso les va a permitir más adelante plantear la necesidad de adquirir un tractor. Porque si no lo plantean desde este punto 2.1.1, más adelante no se va a poder insertar, ¿no? En 2.1.2 van a hacer el análisis de los eslabones. Como ya hemos determinado cuál es el producto y hemos explicado los aspectos relevantes de ese producto, ahora vamos a indicar qué eslabones o qué procesos de ese producto nos permiten a nosotros generar la propuesta. ¿Ya? Acá tienen que ir estableciendo ustedes ya una relación entre las características del producto actual, ¿no? O del proceso actual y el problema que se genera por esa característica. ¿Ok? Ahora, en el siguiente cuadro van a describir ustedes, ¿no? La situación actual. Acá lo que van a considerar es una descripción de la zona de intervención, los aspectos más relevantes vinculados a la cadena y al producto. Recuerden que tiene que ser una cadena priorizada, así es que muchos de los productores de esa localidad se dedican a esa misma cadena, a ese mismo producto. ¿Ya? Luego pasan al 2.2, donde vamos a indicar nosotros la priorización. Es en este punto donde nosotros vamos a priorizar los problemas que se va a atender con el plan de negocios. De lo que hemos descrito, de los procesos que hemos descrito,
sobre cuáles se va a poder intervenir con el plan de negocios y también por qué es importante atender esa problemática. Reduce el rendimiento comercial, limita la calidad, afecta el producto final, retrasa los ciclos de producción, etc. En este punto, sí, acá ya empiezan a plantear los aspectos negativos. Acá van a usar palabras como limitado, reducido, eh, ineficiente, eh, inadecuado, etcétera. ¿Ya? Recuerden que los problemas que ustedes planteen en este cuadro 2.2 se van a tener que resolver sí o sí con el plan de negocios. ¿No? Entonces, si hubiese algún problema que no va a poder ser atendido con el plan de negocios, acá tendrían ustedes que indicar que va a ser atendido a través de la participación de otra entidad, con otro proyecto, con otro apoyo, o que va a ser asumido por los mismos beneficiarios, como fuese. Luego tenemos la mejora tecnológica. Una vez que nosotros hemos priorizado el problema, lo siguiente es establecer cuál va a ser la estrategia. Al problema lo convertimos en objetivo. Ahí ya saben, todo lo que estaba en negativo en el problema, para que se convierta en objetivo, lo pasamos a positivo. Si era inadecuado, en positivo será adecuado. Si era insuficiente, en positivo será suficiente y así sucesivamente. Ahora, de cada objetivo, nosotros describimos la estrategia, ¿no? Si va a ser incremento del rendimiento, ¿cuál va a ser la estrategia? La estrategia puede pasar por la incorporación o el uso de una nueva variedad, de una nueva línea genética, lo que fuese. Ahora, si va a ser el uso de una nueva variedad, ¿cuáles son las acciones estratégicas que va a permitir usar esa nueva variedad? Primero será la adquisición de esa nueva variedad. Segundo será el entrenamiento, la capacitación en producción de esa nueva variedad. Entonces, por lo general, un objetivo se va a resolver a través de una estrategia y la estrategia se va a poder implementar a través de una o dos acciones. Traten de centrarlo ahí nada más, porque más acciones representan más actividades, más recursos, más tiempo. Y de cada acción estratégica vamos a indicar nosotros quién va a ser el responsable de su financiamiento. Lo que indiquen acá en este cuadro 321 de financiamiento gestión tiene que respetarse cuando se distribuye el presupuesto. Es decir, si acá yo pongo que la adquisición de la nueva variedad va a ser cubierta tanto por Procompite como por la organización, en el financiamiento tengo que repartir también ese financiamiento, ¿ya? En 322 voy a describir cuál es la tecnología actual. Acá describo con más detalle la tecnología. En este ejemplo sería pues una variedad propia de la zona, ¿no? Que está siendo empleada, que está siendo explotada, aprovechada por varios años, varias décadas, sus características, ¿no? Rendimiento de tanto, resistencia a plagas, enfermedades, alto valor comercial, lo que fuese, ¿ya? De lo que actualmente se tiene. Luego voy a indicar la propuesta de mejora. Es decir, acá voy a empezar a describir la nueva variedad, ¿no? Tiene que ser mejor, tiene que ser mejor ataviada, más resistente, menos demandante de recursos, con mayor producción, mayor productividad, etcétera, ¿no? Y finalmente, ¿por qué es importante incorporar esta tecnología? En este ejemplo, ¿no? ¿Por qué es importante incorporar o trabajar con esta variedad? Porque es una variedad
con estabilidad genética, con alto nivel de productividad, resistente a plagas, enfermedades, poco demandante de nutrientes, etcétera, etcétera. De ahí, en el cuadro 3.3 van a describir las alianzas estratégicas. Si cuando hemos analizado la problemática hemos encontrado problemas que no se van a poder absolver con el presupuesto del plan de negocios y que van a ser atendidos a través de otro participante, una ONG, otra entidad, un colegio agropecuario, una universidad, qué sé yo, acá tiene que aparecer, ¿ya? En este punto debería de aparecer obligatoriamente. Luego, en 3.4 van a describir el plan de negocios. Acá describen cómo va a operar o cómo va a funcionar la nueva propuesta, ¿no? Acá ponen ustedes que se va a trabajar con una nueva variedad, que va a incrementar el rendimiento en tanto por ciento, que va a demandar menos esto, menos aquello, que va a obtener más producto, etcétera, etcétera. También acá pueden incorporar ustedes una serie de indicadores que tendrían que ser los mismos de aquellos que han planteado en el capítulo 9, en el cuadro 9.1, indicadores de resultado e impacto, ¿no? Ahí van a considerar incremento del rendimiento de la producción, optimización del costo unitario, incremento de los ingresos y demás. De ahí pasamos al capítulo 4, donde vamos a ver el análisis del mercado. En el cuadro 4.1 vamos a establecer los aspectos resaltantes al análisis de la demanda. Vamos a describir cuáles son las principales características de la demanda y luego vamos a establecer cuáles son los parámetros y modelos matemáticos que se están empleando para estimar la demanda proyectada. Ahí están las fórmulas tanto para establecer la tasa de crecimiento, ¿no? Donde R es la tasa de crecimiento y al costado está la fórmula para hacer la proyección de la demanda. Recuerden que cuando hacemos la proyección de la demanda, primero tenemos que determinar la población general y la población objetivo. La población objetivo la vamos a determinar a través de criterios como es la segmentación etaria, la segmentación por nivel socioeconómico, preferencia del producto, PA activo y también el ámbito de participación, si el producto está orientado al ámbito rural, al ámbito urbano. Con eso vamos a obtener nosotros nuestra población objetivo, teniendo en cuenta que hemos determinado la tasa de crecimiento de esta población y hemos definido también el porcentaje de la población objetivo, vamos a poder generar la proyección de la población. Lo siguiente es determinar la demanda del producto. Para eso, nosotros tenemos que tener datos sobre el consumo per cápita del producto. De 2 años distintos, pueden ser 2 años que estén separados por 7, 6 años. Calculamos la tasa de crecimiento de este consumo per cápita, hacemos la proyección también de la tasa de crecimiento y procedemos a determinar la demanda, ¿no? Básicamente lo que hacemos es multiplicar la población por su correspondiente consumo per cápita y vamos a ir obteniendo nuestra demanda proyectada. Una vez que tenemos la demanda proyectada, procedemos a establecer nuestra oferta. La oferta la vamos a determinar en dos sentidos. El primero va a ser la oferta del producto, ¿no? Ahí vamos a analizar a el producto y cómo es que se genera la oferta del mismo. Todas las entidades, todas las organizaciones que generan el producto. Y a la par vamos a establecer nosotros la oferta de la organización.
qué cantidad de ese producto va a poder generar la organización. Una vez hecho esto, nosotros vamos a hacer las proyecciones respectivas y vamos a tener también ya nuestra proyección de la oferta. Como ya tenemos nosotros la proyección de la oferta y la proyección de la demanda, podemos determinar la brecha, ¿ya? Una vez que hemos definido nosotros la brecha, procedemos a establecer el plan de marketing en el cuadro 4.4. Acá en Procompite no nos piden un plan de marketing muy complejo, ¿no? Es bastante conciso. El plan de marketing se basa en las 4 P's: producto, precio, plaza y promociones, dependiendo de si se están considerando unas o varias de estas. Se describe cómo se está asumiendo y seguimos con el capítulo 5, donde vamos a indicar nuestro plan de operaciones y la producción. En el cuadro 5.1, nosotros vamos a esquematizar nuestro nuevo proceso productivo, ¿no? ¿Cuáles son las actividades vinculadas a operación, transporte, inspección y demás? En el cuadro 5.2 vamos a indicar cuál es nuestro plan de ventas y nuestro plan de producción. Esto tiene que estar alineado con la oferta de la organización. Si en la oferta de la organización yo puse que el año 1 se iban a producir 100 unidades, acá también tengo que considerar el mismo dato. Esto tiene que estar alineado con la proyección de la oferta, el cuadro 4.2. Recuerden ustedes que para el plan de ventas tenemos que calcular el precio de venta, o perdón, el total de ingreso, considerando el precio de venta que nuestro articulador nos está proponiendo. ¿Ya? Ahora, en el cuadro 5.2.1 vamos a desagregar nuestro plan de producción del primer año. Lo vamos a desagregar en torno a la cantidad de meses que tiene el año. ¿Cuánto producto se va a generar el mes 1, el mes 2, el mes 3, etcétera, dependiendo si es que hay producto o no? Por lo general, en crianzas hay un rango de meses, ¿no? 4, 5, 6 meses que se genera producto. En cultivos es estacional, 1 o 2 meses nada más que se genera producto, que corresponde a las temporadas de cosecha. Luego pasamos al capítulo 6, donde vamos a indicar los requerimientos de inversión. Acá tenemos que indicar las características de cada ítem de la inversión. Si hay infraestructura, indicaremos qué tipo de infraestructura, sus características, dimensiones, material, etcétera, y el costo total de la misma. Si hay maquinaria, equipo, herramientas, igual. Indicamos cuál es esa maquinaria, sus características, ¿ya? La cantidad, sus especificaciones técnicas, sus condiciones de entrega. Si se va a entregar en la ciudad, en el pueblo, etcétera. Quién corre con el transporte, la documentación de traslado y todo ello. También vamos a hacer lo mismo con el requerimiento de muebles y enseres, de semovientes, de materiales e insumos. De cada uno de estos vamos a ir indicando las características, especificaciones técnicas, cantidades. En 6.6 vamos a considerar nosotros los intangibles. Acá es donde entra a tallar capacitación, entrenamiento, asesoría y demás. ¿Ok? Recuerden que en este ítem también pueden colocar ustedes la necesidad de algunos otros servicios, por ejemplo, trámites, ¿no? Permisos, autorizaciones, acá pueden considerarlo. Hay que tener en cuenta que todo aquello que no se considere y que sea necesario va a tener que ser asumido por la organización. No hay adicionales en el Procompite, ¿ya? Tengan en cuenta ello.
De ahí pasamos al capítulo 7, donde vamos a generar el análisis de rentabilidad. En 7.1 vamos a considerar nosotros los costos de cada inversión. Esto tiene que estar alineado con los cuadros 6.1, ¿no? 6.11, 6.112, etcétera. Para que ustedes determinen el costo de cada una de estas inversiones, tienen que haber generado las cotizaciones respectivas. La cotización tiene que ser emitida a nombre de la entidad, es decir, del gobierno regional, del gobierno local, y tiene que tener una validez mínima de 2 meses, ¿ya? Y el costo que ustedes van a determinar va a ser en función a un análisis que hagan. Puede ser un costo promedio, suman las tres cotizaciones, le sacan un promedio y es el monto que quieran. Podría ser el monto más alto, pero lo justifican, ¿no? Podría ser un monto intermedio entre las tres propuestas. Digamos, la primera te sale 5.000, la segunda 5.500, la tercera 5.200. Y tú puedes considerar un monto de 5.400 o 5.350 y explicas por qué, ¿no? En función a qué criterios estás considerando ese monto, ¿ya? Lo mismo hacen que la inversión fija tangible, intangible, de cada uno de los rubros, ¿no? Infraestructura, equipo, maquinarias, muebles, semovientes. Dependiendo de la entidad, les va a indicar si se puede o no considerar todos estos rubros. Hay ocasiones en que les dicen que no se puede considerar semovientes por aspectos particulares. Luego viene el cuadro relacionado al capital de trabajo, 713. Para que ustedes puedan generar este cuadro, tienen que haber elaborado previamente el costo de producción, ¿ya? ¿Cuánto les va a costar producir cada uno de los productos del plan de negocio? En función a esa información, se va a calcular este cuadro de capital de trabajo. Básicamente es un monto de dinero que necesita ser apalancado para poder ir cubriendo gastos hasta que se empiezan a tener ingresos propios del plan de negocio. Después de ello, viene el cuadro 714, donde ya se genera de forma automática en la corrida financiera. Acá está la estructura de inversión. Esto se autocalcula, incluso gastos generales y de supervisión se autocalculan. Ahí no van a meterle mano, no van a cambiar nada, ¿ya? Después también se autogenera, bueno, este es el cuadro de costos de operación del plan de negocios. Este es el costo de producción que van a generarlo. Recuerden que acá tiene que estar trasladado los costos de producción de la nueva propuesta, ¿no? Es decir, de la propuesta con plan de negocio. Están los costos de operación, ¿no? Y finalmente el costo unitario. El costo unitario del año 1 tendría que ser menor al costo unitario del año 0, siempre, ¿ya? Siempre, siempre tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque se supone que estás incrementando el rendimiento, la producción, la productividad. Por lo tanto, tu costo unitario tendría que ser algo más reducido. En 7.3 van a incorporar información sobre los ingresos. Acá se tiene que estar alineado con el cuadro 521, donde estaba el plan de ventas. Básicamente es la misma información. Este cuadro también se autogenera por si acaso. Acá no van a cambiar nada. Esto se genera solito, ¿ya? Y de ahí viene el cuadro 7.4, donde está el financiamiento de la inversión. Acá es donde ustedes van a tener que considerar los mínimos que está descrito, ¿no? En la normativa. Es decir, que sea el 80% máximo del aporte pro compite, dependiendo si es la categoría A, si es la categoría B, 70%, la categoría C, 50%. Y también cuál es el monto de inversión en efectivo de la organización. En este punto tengan presente que el efectivo es el mínimo, es decir,
Si es la categoría A, el mínimo en efectivo es 5%, puede ser más, ¿no? Puede ser 6, 8, 10, lo que fuese. El aporte del Procompite es el máximo, es decir, máximo 80%, podría ser menos. Al momento de la evaluación, tengan presente que se considera este esfuerzo extra que hacen por tener un mayor aporte los de la organización. Luego está el cuadro 7.5 de los estados financieros. Este cuadro también se autogenera. ¿Qué deben de cuidar acá? Acá deben de cuidar que la utilidad neta del año 1, 2, 3, 4 y 5 siempre tiene que ser mayor a la utilidad neta del año 0. ¿Ya? No puede ser al revés. El año 0 nunca puede tener más utilidad que cualquiera de los años de evaluación. Tengan en cuenta también que en este tipo de análisis de estados financieros, ¿no? Cada año se analiza de forma individualizada. No tiene nada que ver el año 1 con el año 2, el año 3, nada de eso. Ya cada uno baila con su pañuelo, como se dice. Recuerden que este cuadro se autogenera, ¿ya? Entonces no le vayan a mover, no vayan a forzar alguna fórmula, no vayan a ingresar datos directos del teclado. Luego tienen el cuadro 7.5, que son los estados financieros. Este cuadro también se autogenera, ¿ya? Y es en este cuadro donde se va a generar o se va a desprender los indicadores de rentabilidad, tanto el BAN como el TIR. Si hay préstamo, capital de inversión, perdón, si hay préstamo, ¿no? Ahí se va a generar el BAN financiero, el TIR financiero. Si no, no va a generarse. ¿Qué deben de tener en cuenta acá? Igual que en el caso anterior, ¿no? Que los años 1, 2, 3, 4 y 5 tienen que tener montos de flujo de caja mayores a los del año 0. Y un aspecto importante, en ningún caso te puede salir un monto negativo. ¿Ya? No hay forma en la que te salga un monto negativo. Otro aspecto, jamás de los jamases, como dicen los niñitos, les puede salir en el año 0 un valor negativo, porque indicaría que no es rentable, que no es viable la propuesta. Recuerden que debe tener cierto nivel de competitividad, es decir, tiene que generar algún monto de utilidad, aunque sea mínimo. Esto se genera de forma automática en los indicadores económicos. En el cuadro 7.7 se genera el cronograma de ejecución física financiera. Acá un tip es que no pueden generar ejecución de gasto del Procompite el mes 1, ¿no? O en todo caso, la ejecución de gasto el mes 1 es mínima porque es el mes donde se inicia todo, se hacen verificaciones que toman como 15 días y de ahí recién se empiezan a generar los gastos y no hay mucho tiempo para los mismos. Los gastos pueden empezar a considerarse ya desde el mes 2, ¿no? Ahí se generan adquisiciones importantes, porque recuerden que se hacen cotizaciones y todo lo demás, ¿no? Si es infraestructura, por lo general el gasto fuerte de infraestructura empieza a partir del tercer mes. El primer mes es de convocatoria para la residencia, la supervisión, ¿no? Y el segundo mes recién se empiezan a ejecutar gastos y el tercer mes recién vienen los gastos fuertes. En el cuadro 772 está el cronograma de ejecución físico valorizado. Esto se autogenera a partir del anterior. Tienen que sumar un 100% en total. Luego está el capítulo 8 del análisis de sostenibilidad. En el 8.1 van a considerar ustedes cuáles son las medidas que están planteando en torno a las alianzas estratégicas, a la estabilidad financiera, a la sostenibilidad en el mercado, al fortalecimiento organizacional, que son aspectos importantes y que van a permitir que tu propuesta sí o sí pueda estar o pueda ser viable a lo largo de los 5 años que estás planteando.
Luego viene 8.2, donde está el análisis de impacto ambiental. Hay un cuadro, ese cuadro tienen que responderlo, ¿no? Hay un total de 17 preguntas. Responden sí o no a cada una de ellas y le dan un impacto positivo que puede ir de 1 hasta 5, negativo que puede ir desde -1 hasta -5. Y también está el 8.3, que es el punto de equilibrio. En este cuadro, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Tu punto de equilibrio tiene que estar en el año 2 o en el año 3, en el peor de los casos. Si está en el año 4, quiere decir que no es muy rentable, que hay información que está manipulada o que es inexacta. Si es menos del año 2, es decir, el año 1, ¿no? Quiere decir que es un proyecto muy rentable, una propuesta muy rentable, o también que hay algún tipo de dato que está alterado. Por lo general, ¿ya? Les debe salir el equilibrio en el año 2. Y de ser así, el TIR tendría que salirles en el rango del 30%. Ahí hay una relación. Los especialistas tienen conocimiento al respecto. Y finalmente tenemos el capítulo 9 con los indicadores de resultado. Todos estos indicadores que ven ahí en el capítulo 9, en el cuadro 9.1, tienen que tener dato, es decir, ustedes tienen que generar información de empleos generados en el año 0, la línea de base, y cuántos empleos se van a generar en el año 1, 2, 3, 4 y 5. Igual del rendimiento, costo unitario, utilidades y todo lo demás. Ninguno de estos datos puede ir en blanco o en cero. Todos tienen que tener un dato, un indicador. Y por último están las conclusiones y recomendaciones. Recuerden ustedes que el objetivo del plan de negocios es generar un producto y a su vez, como resultado de este producto, un ingreso, una utilidad, ¿no? Entonces, en las conclusiones, nosotros tenemos que describir primero cuál es ese nuevo producto, qué características tiene. Luego describimos los ingresos que se va a obtener del nuevo producto. Y en tercer lugar, recién indicamos los indicadores económicos, el BAN, el TIR. No puede ser que estos estén descritos al inicio, porque el objetivo de tu plan de negocios no es calcular un BAN, un TIR, ¿no? Sino tu objetivo diría eso, pues, ¿no? El objetivo del plan de negocios es obtener un TIR de tanto por ciento, de un TIR de tanto por ciento, un BAN de tanto. No dice eso, ¿no? Entonces, ahí recuerden que los objetivos están relacionados con las conclusiones. En la recomendación, tienen que considerar ustedes que el plan de negocio se implemente de acuerdo al cronograma que están planteando, porque se entiende que de ser así, se alcanzan los indicadores económicos. De no ser así, no se garantizan esos indicadores económicos. Y luego están los anexos. Acá van a considerar toda la información que permita o que le dé esos coherencia a tu plan de negocios. ¿Ya? Declaraciones juradas, cartas de intención de compra, resultados de análisis, eh, actas de voluntad de conformación de alianzas estratégicas. También acaban a incorporar ustedes las especificaciones técnicas de los vehículos, maquinarias, de la infraestructura, los términos de referencia de los servicios del que va a capacitar, del que va a dar asistencia técnica, del experto, del consultor, etcétera, las cotizaciones, recuerden que son tres cotizaciones emitidas a nombre de la entidad, ¿ya? Si es infraestructura, debe estar el expediente técnico acá en estos anexos. Si es riego tecnificado o fertirriego, también se tiene que incorporar el diseño agronómico y el diseño hidráulico, y también se tiene que incorporar la licencia de uso de agua emitida por el AL. Eh,
Y de ahí algunos otros que les indiquen. Un documento o algunos documentos obligatorios también son el plan de negocios en formato Word, ¿ya? Sin contraseña, el Excel del plan de negocios sin contraseña, con celdas vinculadas, es decir, que se autocalculen, no les van a permitir o en todo caso les van a observar si envían un Excel con datos ingresados, ¿no? Con datos tecleados. Bien, si hubiese alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada. La PPT y un modelo de plan de negocios y su hoja de Excel se los voy a hacer llegar a través de Coincip. Le solicitan a ellos nada más como parte de la certificación. Muy buenas noches con todos. Permiso.